El hedor a carne podrida era tan abrumador que los cortesanos experimentados vomitaban en presencia real. Los perros lamían los fluidos que goteaban del ataúd del rey Enrique el VIII. En los próximos minutos, descubrirás la evidencia médica impactante que prueba la transformación de Enrique VIII de príncipe dorado a monstruo de 400 libras. Evidencia que los historiadores Tudor trataron de ocultar durante siglos. Esto proviene de registros de médicos de la corte recientemente analizados y examen forense de sus restos reales. Pero déjame retroceder y mostrarte exactamente cómo el rey más poderoso de Inglaterra se convirtió en esta cáscara grotesca de humanidad. Porque lo que estás a punto de aprender cambia todo lo que los historiadores te han dicho sobre la dinastía Tudor. El hombre que ejecutó a 2 esposas y reformó la religión de toda una nación murió de una manera tan horrible, tan indigna, que su propio gobierno lo encubrió durante 450 años. Sin embargo, los registros médicos secretos finalmente han revelado la verdad. Y comienza con un accidente de justa que lentamente lo pudriría desde adentro hacia afuera. Imagina esto. 24 de enero de 1536. Palacio de Greenwich. Enrique VIII, aún relativamente en forma a los 44 años, carga por el campo de justas en su masivo caballo de guerra. La multitud contiene la respiración mientras el rey de Inglaterra apunta su lanza a su oponente. El sol de la tarde brilla en su armadura especialmente forjada. Cada pieza sola vale más de lo que un trabajador común ganaría en toda una vida. El suelo tiembla bajo el trueno de los cascos mientras 2 titanes blindados corren uno hacia el otro a velocidad vertiginosa. Pero algo sale catastróficamente mal. Los caballos chocan con la fuerza de un accidente automovilístico moderno. El cuerpo blindado de Enrique, 300 libras de hombre y metal, se estrella contra el suelo helado. La multitud jadea horrorizada mientras observan a su destrier, un masivo caballo de guerra criado para la batalla, tropezar y caer. El campo de justas queda en silencio. Los cortesanos se congelan en su lugar, demasiado aterrorizados para moverse. ¿Está muerto el rey? ¿Ha perdido Inglaterra a su monarca por un deporte? Durante 2 horas, Enrique VIII yació inconsciente. 2 horas donde Inglaterra no tuvo rey. 2 horas donde Ana Bolena, embarazada de lo que esperaba desesperadamente sería un heredero masculino, esperó en agonía las noticias. Cuando Enrique finalmente despertó, los testigos reportaron algo profundamente perturbador. Los ojos del rey, una vez brillantes con inteligencia y encanto, ahora tenían una luz diferente, algo más oscuro, más impredecible. Sus primeras palabras no fueron de alivio por sobrevivir o preocupación por la preocupación de sus súbditos. En su lugar, estalló en cólera, exigiendo saber por qué el torneo había sido detenido. El príncipe renacentista encantador que podía hablar 4 idiomas, que escribía poesía y componía música, que bailaba hasta el amanecer y debatía teología con las mentes más finas de Europa. Ese hombre nunca regresó completamente del campo de justas ese día. En su lugar emergió un tirano paranoico con cambios de humor violentos que aterrorizarían a Inglaterra durante los próximos 11 años. Los neurocientíficos modernos que estudian los registros históricos ahora creen que Enrique sufrió una lesión cerebral traumática en su lóbulo frontal, el área que controla la personalidad y el control de impulsos. La evidencia es convincente. Antes del accidente, Enrique mostró una notable moderación para un monarca de su era. Había estado casado con Catalina de Aragón durante más de 20 años antes de buscar la anulación, pero después de enero de 1536, las ejecuciones comenzaron en serio y Bolena perdió la cabeza solo 4 meses después. Thomas Cromwell, el consejero más confiable de Enrique, lo seguiría. Las cóleras del rey se volvieron legendarias. Los sirvientes reportaron encontrarlo llorando incontrolablemente un momento, luego gritando por sangre al siguiente. Pero la lesión cerebral fue solo el comienzo de la pesadilla médica de Enrique. El mismo accidente que destrozó su personalidad también reabrió una vieja herida en su pierna que nunca volvería a sanar. Y aquí es donde nuestra historia se convierte de tragedia en horror corporal. La cosa que la mayoría de la gente no se da cuenta es que Enrique había sufrido una lesión previa en la pierna años antes, probablemente de otro accidente de justa. Había sanado, dejando solo una pequeña cicatriz. Pero el accidente de 1536 desgarró esa vieja herida completamente.
Y en la Inglaterra Tudor, sin antibióticos o comprensión de la infección, una herida abierta era frecuentemente una sentencia de muerte. Imagina vivir con llagas abiertas del tamaño de pelotas de tenis en ambas piernas. No por días o semanas, sino por 11 años. Constantemente supurando pus, nunca cicatrizando completamente. El dolor tan intenso que incluso el toque más gentil de las sábanas de seda te haría gritar. Las notas secretas del médico de la corte Dr. Thomas Vicary, ocultas en el Colegio Real de Médicos y solo descubiertas en los años 1960, describen úlceras de naturaleza grave, malolientes y dolorosas más allá de toda medida. Las piernas del rey tenían que ser drenadas diariamente, a veces 2 veces al día, llenando cuencos de bronce con fluido infectado que los sirvientes rápidamente retiraban de la presencia real. Pero Enrique, en su vanidad y paranoia, trató desesperadamente de ocultar este deterioro. Diseñó ligas especiales con pesos de plomo para comprimir las heridas, creyendo que la presión las forzaría a cerrarse. En su lugar, esto cortó la circulación e hizo la infección peor. Se bañaba en perfumes caros importados de Arabia, mezclando aceite de rosa con ámbar gris para enmascarar el hedor. La infección no solo estaba destruyendo sus piernas, estaba envenenando todo su torrente sanguíneo. Cada día, toxinas del tejido podrido entraban en su circulación, viajando a su cerebro, su hígado, su corazón. El análisis médico moderno de los síntomas descritos en relatos contemporáneos sugiere que Enrique desarrolló osteomielitis crónica, una infección ósea que libera un flujo constante de bacterias y compuestos inflamatorios por todo el cuerpo. Estas toxinas causan una cascada de síntomas que habrían hecho la vida de Enrique un infierno viviente. El dolor constante habría sido insoportable. Imagina el peor dolor de muelas que hayas tenido, pero en tus piernas, sin parar durante más de una década. La fiebre iba y venía, dejándolo empapado en sudor un día y temblando de frío al siguiente. Pero los más devastadores fueron los efectos neurológicos. Las toxinas que cruzaban al tejido de su cerebro causarían cambios de humor violentos que no tenían nada que ver con sus emociones reales. Un momento podría estar riéndose de una broma, al siguiente ordenando la ejecución del bufón. Los delirios paranoides se volvieron comunes. Para 1540, solo 4 años después del accidente, Enrique había ejecutado a su segunda esposa, anulado su matrimonio con la tercera y ya estaba casando a la número 4. La joven Catalina Howard captó su atención, una chica de quizás 17 años frente a sus 50. El contraste debe haber sido grotesco. El año 1542 marcó un punto de inflexión terrible. Las úlceras, que habían sido manejables durante 6 años, súbitamente empeoraron. Las notas del Dr. Vicary describen un cambio en el color y olor de la secreción. Donde una vez había sido pus amarillo-blanco, ahora se volvió verde, luego marrón. El olor evolucionó de meramente fétido a algo que los testigos describieron como el hedor de la muerte misma. El peso de Enrique explotó durante este periodo. Incapaz de hacer ejercicio debido al dolor en las piernas, comiendo constantemente para distraerse de su miseria, se hinchó de unas ya pesadas 280 libras a más de 350. Su armadura de 1540 muestra una cintura de 48 pulgadas. Para 1545, nueva armadura tuvo que ser encargada con una medida de cintura de 54 pulgadas. El palacio tuvo que ser modificado para acomodar el nuevo bulto del rey. Las puertas se ensancharon. Los pisos fueron reforzados con vigas adicionales después de que el peso del rey causó combamiento peligroso. Se construyeron sillas especiales con brazos que podían ser removidos porque Enrique ya no podía caber entre ellos. La rutina diaria del rey se convirtió en una actuación elaborada diseñada para ocultar su deterioro. Sería vestido mientras yacía en la cama, un proceso que requería 4 sirvientes para manejar sus extremidades masivas. Se instaló un sistema de poleas y eslingas para levantarlo en posición vertical. Luego sería transferido a una silla con ruedas, aunque esto fue cuidadosamente ocultado de la vista pública. La transformación física fue acompañada por un deterioro mental igualmente perturbador. Para 1544, los cortesanos reportaron comportamiento que fue más allá del mero mal genio al reino de la locura. Enrique mantendría conversaciones completas con personas que no estaban allí. Fue observado discutiendo con su padre muerto, Enrique VII, defendiendo su gasto del tesoro real.
Los más perturbadores fueron sus interacciones con los fantasmas de sus víctimas. Múltiples testigos reportaron ver al rey súbitamente detenerse a media oración durante asuntos de estado, su rostro drenándose de color, mirando al aire vacío. Susurraría, no, no ahora, o déjame, antes de explotar en cólera contra sus consejeros confundidos. Para Navidad de 1546, Enrique se había convertido en algo apenas reconocible como humano. Los relatos contemporáneos describen una figura masiva apuntalada en su trono, incapaz de ponerse de pie sin asistencia. Su rostro se había hinchado a casi el doble de su tamaño original, las características distorsionadas por retención de fluidos. El olor que emanaba de la persona real se había vuelto imposible de disfrazar. A pesar de libras de perfume, la quema regular de incienso y hierbas frescas esparcidas en los pisos, el hedor de decadencia siguió a Enrique dondequiera que fuera. Los cortesanos sostendrían discretamente pomandres en sus narices al acercarse al trono. Enero de 1547, Palacio de Whitehall. Enrique VIII entra en su declive final, y lo que sucede después es tan perturbador que su propio gobierno suprimió los registros durante siglos. Las úlceras en sus piernas habían crecido más allá de cualquier cosa que los médicos hubieran visto antes. La carne alrededor de las úlceras se había vuelto negra, evidencia clara de gangrena estableciéndose. El cadáver de Enrique comenzó a descomponerse con velocidad impactante. La infección que había devastado su cuerpo durante años no se detuvo con la muerte. Se aceleró. En horas, su cuerpo ya hinchado se hinchó aún más mientras las bacterias producían gases dentro del cadáver. Los sirvientes estacionados fuera de la cámara de muerte podían ser escuchados vomitando. Los embalsamadores fueron convocados urgentemente, pero enfrentaron una tarea imposible. Empacaron la cavidad corporal con más de 100 libras de sal y hierbas aromáticas. Sellaron todo en un ataúd de plomo masivo que requirió refuerzo especial para sostener el peso. Durante la procesión a Castillo Windsor, el ataúd se dividió abierto con un sonido que los testigos describieron como un trueno. Fluidos pútridos se filtraron. En la mañana, los trabajadores descubrieron que los perros habían entrado a la capilla durante la noche. Encontraron a los animales lamiendo los fluidos que se habían filtrado del ataúd del rey. Si esta historia oculta te fascinó, suscríbete para más verdades históricas suprimidas sobre los capítulos más oscuros de la realeza.